Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Vicente González. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 22009898. Actualmente curso el módulo Juicio de Amparo 1. El nombre del asesor educativo corresponde a la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Bien, dicho todo esto, lo que se ve a continuación es la resolución del reto 2 titulado Jurisprudencia. La jurisprudencia en un contexto general es la interpretación que se hace de la ley de observancia obligatoria, cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito. Fuentes Valle y Lilian Mabel, 2024. Ahora bien, este reto nos brinda 3 casos de jurisprudencia para realizar un análisis previo y así poder responder de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. El cuestionamiento número 1 es: respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Recordemos que al hablar de jurisprudencia nos encontramos con 3 tipos de métodos de integración, los cuales son iteración, contradicción de criterios y precedentes obligatorios. En el caso presentado se observa que el método de integración utilizado es el de reiteración, puesto a que en base al Diario Oficial de la Federación 2013, así como la Ley de Amparo Reglamentaria y de manera específica en los artículos 103 y 107 constitucionales, se establece que la jurisprudencia por reiteración se presenta cuando se sustenta un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por uno contrario, resuelta en diferentes secciones con una mayoría de al menos 4 votos. Es en esta parte donde encontramos que el caso en cuestión sí cumple con este requisito. El cuestionamiento número 2 versa lo siguiente. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 décima fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En contexto se versa lo siguiente: conforme a los análisis se interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango, que fue como se sustentó que la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión, en caso de no comparecer, esta parte o este razonamiento era el que decía transgredir el derecho de libertad ambulatoria, puesto a que se basaba en el siguiente argumento. El derecho de libertad ambulatoria pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto imposible de reparación y susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo. Ahora bien, fue la primera sala quien estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial con el siguiente argumento: la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de la fracción 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en contra por sí sola, en esta parte donde se realiza el énfasis en donde la primera sala explica que la citación no es un acto que afecte la libertad personal. Es decir, por tal motivo se considera un caso improcedente por el juicio de amparo directo,
puesto a que los razonamientos que se muestran permiten comprender que no se trata de un acto de juicio que no afecta a la libertad personal, ya que no transgrede esa parte con solo citar a la persona investigada. El cuestionamiento número 3 menciona lo siguiente: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En cuanto al caso número 1, se publicó en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. En el caso número 2, esta jurisprudencia fue publicada en la 10ª época. En el caso número 3, de igual manera, fue publicada en la 9ª época. El cuestionamiento número 4 menciona lo siguiente: en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. De acuerdo con la ley de amparo reglamentaria, para contestar esta pregunta, recurro y tomo en consideración lo que se versa en el artículo 217, el cual estatuye lo siguiente: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, además de ser obligatoria para toda la sala de gobierno en la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, la última pregunta menciona: en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Es aquí donde vuelvo a retomar el artículo 223 de la Ley de Amparo, en cual versa lo siguiente. Artículo 223. Las razones que justifican las decisiones contenidas en la sentencia que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para que las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, cuando sean tomadas por la mayoría de 4 votos, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Tal y como se observa en la resolución del primer cuestionamiento, es evidente que el caso número 1 cumple con lo previsto en este artículo. Ahora bien, para concluir, gracias a este reto se comprende con claridad la importancia que tiene la jurisprudencia al ser el criterio de interpretación de normas emitido por los diversos entes, es decir, tal y como se observó en la resolución de los planteamientos anteriores, encontramos que es emitida por entes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también por los plenos de circuito o los tribunales colegiados del Poder Judicial Federal. La jurisprudencia nos presenta la existencia de 3 tipos derivados. En otras palabras, esta herramienta puede ser clasificada por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Justo con el análisis de los 3 casos, es evidente cómo la serie de criterios se vuelve fundamental para que se pueda recurrir de manera precisa a la aplicación de la ley según corresponda, siendo así evidente dicha clasificación para poder tener las herramientas y el conocimiento de este tipo de controversias legales y el saber cómo actuar. Bien dicho lo anterior, eso sería todo de mi parte. Les agradezco la atención y espero sigan teniendo un lindo día.